Seguimos siendo Nada Personal. Les prometimos que vamos a hablar de inflación, que es un tema que por supuesto nos preocupa. Y para eso está con nosotros el doctor Nicolás Trota, que es rector de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. Muy bienvenido, Nicolás. ¿Cómo están ustedes? Gracias ¿Bien? por venir. No, por favor. A vos te vamos a tutear porque sos joven y no sos político, ¿no? Bueno, siempre uno es político en esta sociedad. Todos hacemos política. Bueno, no nos pongamos... ¿Qué hacemos? Por favor, ¿ahora qué hacemos? Claro, ahora no podemos hablar de nada. Bueno, está bien. Anunciaron un índice de inflación desde la universidad junto con la CGT. Y la CTA también. Y la CTA también. ¿Y qué dice este índice? ¿Qué resultado? No, primero es la sexta medición que hacemos del año de esta iniciativa conjunta de más de 50 organizaciones sindicales, y lo que demuestra que el mes de octubre es el mes de mayor inflación desde mayo, que no se desaceleró la inflación y que tenemos una proyección de una inflación que va a superar el 40% en el año, que va a ser la más alta desde la convertibilidad y que impacta en la capacidad de compra del salario. Los trabajadores han perdido más del 6% de la capacidad de compra en lo que va del año, ¿no? Afectando su poder adquisitivo. Y también un hallazgo de nuestra medición es que la inflación impacta en forma diferencial y afecta más a los trabajadores de menores ingresos, ese 10% de trabajadores subocupados registrados que tienen los menores ingresos. La inflación supera en la interanual el 45%. Eso demuestra también que la necesidad que plantean las organizaciones sindicales es correcta, que haya un bono que permita compensar la pérdida de la capacidad de compra del salario y también la necesidad de la reapertura de las paritarias. ¿Por qué resuelven ahora hacer este índice, digo, en estos últimos meses? No, nosotros lo implicó una construcción de consenso con las distintas organizaciones sindicales y con los investigadores del CONICET que nosotros tenemos radicados, partiendo de la base que la información es poder. Y más allá que el Estado, sin importar las circunstancias políticas, pueda tener información confiable, para nosotros es muy importante, por un lado, tener la capacidad de reinterpretar la información que produce el Estado nacional, o la ciudad, o San Luis, pero también el desafío de construir información desde los trabajadores para poder defender la perspectiva de los trabajadores, no solo en lo que se vincula a inflación, sino hoy vemos también el desafío que se le presentan a las distintas organizaciones sindicales frente a la destrucción de empleo, ¿no? Estamos terminando un año casi con una desocupación de dos dígitos, ¿no? ¿Hubiera ayudado también tenerlo los años anteriores con los cuestionamientos que había sobre el INDEC? Por supuesto. No, la universidad no existía en aquel momento, pues es una universidad joven, pero nosotros creemos que no puede haber políticas públicas sin información confiable, y la confiabilidad no solo la da quien produce la información, sino también la legitimidad social que esa información tiene. Obviamente, toda construcción de información implica una perspectiva ideológica, lo que no quiere decir también que en esa construcción se respeten la formación y el relevamiento de la información, pero que también es importante tener una perspectiva de legitimación por parte de los demás actores sociales. ¿Y usted cree que este informe es complementario al informe de las estadísticas del INDEC, o cree que el INDEC hoy no es confiable? No, yo creo que el INDEC en estos meses ha demostrado una perspectiva de confiabilidad, ¿no? Y inclusive creo que el INDEC es la principal institución que demuestra las políticas económicas erráticas del gobierno, ¿no? Me parece que ahí vemos cómo está afectando el crecimiento del desempleo, cómo se está destruyendo nuestra economía en este año con lo que es el fortalecimiento de una política recesiva. Yo creo que el INDEC en estos meses está empezando a generar un esquema de confiabilidad, más allá de que me parece que lo que ha sido la medición de pobreza que ha presentado en los últimos meses, creo que ahí el INDEC falló en no tratar de generar un esquema que permita comparar lo que era la medición de pobreza del gobierno anterior con la de este gobierno, porque por momentos parecía que se estaban comparando peras con manzanas. Y eso puede haber generado un marco de confusión en los últimos meses. ¿Está de acuerdo con esa visión de que podría ser una cifra exagerada? Yo creo que las mediciones que nosotros tenemos demuestran que es una cifra no exacta en este momento, que puede ser un poco menor. Sí, lo que es importante destacar es que ha crecido a partir de las políticas de este año la pobreza en nuestro país, teniendo en cuenta también que la canasta que se ha construido es una canasta más sofisticada con un nivel de ingreso superior a lo que era la canasta anterior, tanto en cantidad de productos como en nivel de ingreso en este año. Pero para nosotros la base, y que en eso sí creemos que el INDEC está haciendo una buena tarea, es el desafío de tener información confiable para poder diseñar políticas públicas y que al momento que se sienten a la mesa, tanto el Estado como el sector empleador y los trabajadores, se puedan tomar medidas informadas
para tratar de que cada uno en esa mesa defienda los intereses que pretende representar. Y te hago una pregunta, no sé si es pertinente, vos me dirás si abarca esto tu análisis, pero las medidas que está tomando el gobierno, ¿vos crees que van en un sentido en el que podemos aspirar a que el año que viene haya menos inflación? Yo creo que el año que viene va a haber menos inflación porque estamos teniendo una inflación que va a superar el 40% este año. Pero sí tenemos que estar muy atentos a lo que va a ser el movimiento tarifario el año próximo. Este año fue el gas, el año próximo se espera lo mismo en la energía eléctrica, teniendo en cuenta que veníamos de tarifas, ¿no?, muy bajas que han sufrido toda la sociedad un cimbronazo y principalmente lo domiciliario en estos últimos meses, y que el año próximo en lo que es la capacidad de compra, cuando las tarifas aumenten 30 o 40%, vamos a estar hablando de tarifas mucho más caras y que va a afectar fuertemente la capacidad de compra del salario. El año próximo las proyecciones que nosotros tenemos, es muy temprano para poder tener un número exacto, superan por mucho la perspectiva inflacionaria que ha planteado el gobierno, un 17% para el año próximo. Tengamos en cuenta que el ministro de Economía al comienzo de este año había hablado de una inflación del 25%, y vamos a estar superando el 40%. Nosotros prevemos para el año próximo una inflación del 25% en un contexto recesivo y que lo más preocupante es que todos los indicadores económicos son negativos, ¿no? Cuando uno ve construcción es negativo, una caída del 15%, el esquema de recesión de nuestra economía con una caída de casi el 3% este año, la caída en muchos sectores que hoy empiezan a sufrir la desocupación, como pasa en el sector textil, del cuero o en el propio sector de los electrónicos. Y frente a eso, lo que nosotros vemos con todos nuestros equipos técnicos de la universidad es el desafío de tener una discusión que incluya también a los trabajadores en la defensa del empleo, porque si nosotros abrimos nuestra economía y no se generan políticas activas para proteger el empleo, volvemos al pasado, que son las políticas de los 90. Yo comparto lo que planteó los otros días Roberto Labaña. Esta perspectiva la Argentina ya lo vivió en la década del 70 y con mucho dramatismo en la dimensión económica, en lo que fueron las políticas de los años 90. Bueno, muchísimas gracias, Nicolás. Muchas gracias a ustedes. Terminamos así bien arriba la nota. Qué desesperanza. Nos dejás muy tranquilos. Muchísimas gracias ustedes, por venir. Bueno, así estamos. Y bueno, ¿Qué va a ser? un vaso de agua. Pero relájense, disfruten, que en el próximo bloque va a estar sentados aquí con nosotros Andy Chango. Vamos a relajar, vamos a charlar un rato con él. Esto es nada personal, no te vayas, ya venimos. Es así, chiquito.